este tipo de vivencias no tiene su momento para explicarlo y tiene su auditorio, no se puede obligar a escuchar, sencillamente hay un momento para que encuentres la persona adecuada, hay un momento para que estas cosas se digan y al mismo tiempo se tiene que hacer con un tremendo respeto a los que son escépticos sobre este tipo de vivencias, ¿no? Yo trabajaba en un banco en aquel entonces, no tenía nada que ver con la espiritualidad, todo era muy material, y explicar estas cosas en el banco pues no se hubieran entendido. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, vamos a ver cómo podría yo empezar. Lo primero comentar de que esa experiencia ocurrió pues, hace bastantes años. Tendría yo 24 años cuando tuve esa experiencia. Estaba recién casado y por aquel entonces la que ahora es mi exmujer sus padres tenían una casita en un pueblecito que se llama Los Negrales, cerca de Villalba, una urbanización que en aquel entonces se llevaba porque eran zonas de veraneo y tal. Y en los momentos de apogeo, que eran los meses de agosto, sí solía acercarse por allí un camión de la Cruz Roja, un autocar de la Cruz Roja, con el objetivo de hacer extracciones de sangre. Había mucha gente, la gente pues éramos mayoritariamente jóvenes y bueno, pues nos apetecía y ese día pues acudimos mi mujer y yo, mi exmujer y yo. El caso es que yo acababa de pasar un catarro cuando sabes que te hacen unas preguntas antes de hacerte la extracción, a ver si tienes alguna enfermedad, si has pasado algo. Les comenté lo del catarro y me comentaron de que bueno, que era mejor que me esperara porque si no la sangre podía estar contaminada y como ahí no tienen laboratorio pues no podían averiguar, que si tenía pues las ganas de donar sangre, pues que acudiera pues unas pocas semanas después al Ramón y Cajal, que es donde dependía el camión este. Así lo hice. El caso es que una mañana pues me fui al Ramón y Cajal, al banco de sangre, les expliqué lo que había pasado, me hicieron análisis, estaba limpio y bueno, pues te vamos a extraer sangre. Y como yo soy así de grandote, pues me pusieron la bolsa grande, la de 3XL. El caso es que mi mujer pudo acompañarme, estaba sentado aquí a mi izquierda y pues tardó un ratito, 15-20 minutos. Y en un momento determinado yo observé pero como una curiosidad, ¿no? Que la bolsa estaba tremendamente hinchada, ¿no? Que estaba muy llena. Digo, esto va a explotar, ya verás la que se arma aquí, cómo explote. Y según digo esto, empiezo a sentir de forma inmediata una sensación de paz tremenda. Me dio tiempo exclusivamente de girarme la cabeza hacia ella y decirle me voy. Claro, ella me pregunta ¿dónde te vas?, ¿no? Y ya se acabó, ¿no? A partir de ese instante, lo que luego me dijeron los médicos, lo que te había tenido es un paro cardíaco, es decir, lo que se llama una muerte clínica. El corazón se paró y a partir de ese instante viví, mira, se me ponen los pelos de gallina, ¿no? Es curioso porque han pasado 45 años y es como si lo tuviera presente en este momento. Nunca se me ha ido esa sensación. Viví una de las experiencias posiblemente más extraordinarias que yo pueda recordar, ¿no? Y es que de pronto vi que mi ser se expandía, noté una sensación de paz profunda, una sensación de libertad y entré de forma instantánea en un entorno lechoso, de un blanco inmaculado perfecto.
Yo creo que no existe en este momento en la Tierra un blanco tan perfecto, era un blanco ilimitado. No deslumbraba, sencillamente, no solamente entré ahí, sino que sentí que pertenecía a ese blanco inmenso. Fue unos momentos, yo te diría que de tremenda alegría. Sentí el amor más profundo que se te puede imaginar, de forma gratuita además, es decir, no había ninguna razón, sencillamente formaba parte de ese amor inmenso y yo mismo era parte de ese amor y era el amor mismo, ¿no? Y sobre todo la sensación profunda de libertad, lo que es la libertad de verdad, una libertad que no te limita, una libertad que no hay contrapartidas, una libertad que es limpia y total. No había sufrimiento, no había dolor, no había angustia, no había ninguna limitación que te puedas imaginar, ¿no? Esa sensación la estuve degustando durante unos instantes de aquí. Allí era un tiempo que no hay, es otro de los elementos, no había tiempo, no había pasado, no había futuro. La sensación era que eso era la realidad y eso era la verdad, ¿no? Es decir, el tiempo, el pasado, el dolor, el sufrimiento, es decir, son elementos que estaban aquí, no allí. Poquito a poco fui notando que yo pertenecía a ese elemento, pero no solamente que yo perteneciese en ese instante, en ese momento, ya te digo que no hay tiempo, sino que ese elemento era mi casa, era de donde yo venía, era el lugar al que yo pertenecía y habré pertenecido siempre, ¿no? Y instantáneamente también noté que no estaba solo, es decir, había una comunión tremenda con un número ilimitado de seres que estaban allí y a los que yo estaba profundamente conectado, interconectados con ellos y ellos a su vez interconectados entre ellos mismos y conmigo, ¿no? Yo formaba parte de esa unidad. Era como si una individualidad que era yo formase parte de una unidad que era el todo. Era en sí mismo una sola unidad formada por esa multitud de personas. Pero al mismo tiempo esas personas estaban continuamente intercomunicadas, viviendo sensaciones, situaciones que yo sentía, de las que yo participaba y al mismo tiempo de las que ellos participaban de las mías, ¿no? También sentí algo muy especial, por encima de ese amor tan profundo que te he dicho. Esa zona lechosa era amor puro, en estado puro. Sentí que ese amor puro formaba parte de un ser superior en el que yo pertenecía, ¿no? Fue en momentos realmente espectaculares porque ahí entendí muchísimas cosas de las que ocurrieron o ocurrían o me habían ocurrido anteriormente aquí abajo, ¿no? Y digo aquí abajo por expresarme de alguna forma, porque no había abajo, ni arriba, ni al lado, ni a derechas. También es significarte de que no había sexos allí, no había buenos, malos, mujeres, hombres, pequeños, grandes. Era una identidad total que formaba una unidad, ¿no? Esa sensación me ha permanecido para siempre. Estoy resumiendo un poquito porque te estoy explicando algo que luego los médicos me dijeron que había ocurrido en minutos, desde el momento que se paró el corazón hasta que ellos lo estimularon y lo volvieron a la vida, pero en aquel entonces, en ese momento, en ese lugar, en ese sitio, ya te he dicho que no existía el tiempo, era inmenso, es como 10.000 vidas que se pudieran pasarte por la cabeza en ese momento que tú estabas viviendo y que habías vivido, ¿no? Sentí también que ahí
estaban personas, seres de antes, de ahora y de después. Es decir, como no existe el tiempo ni había límites, todo estaba ahí. Es decir, yo podía comunicarme perfectamente con otros seres que aquí diríamos que eran del pasado, o otros seres que diríamos que serían del futuro, ¿no? Estaban ahí, allí no había tiempo, y esa comunicación era una comunión realmente de traspaso, y sobre todo era una comunión de información. Es decir, había información ilimitada y tenías acceso y tenía acceso a esa información igual que los tenían todos los demás, ¿no? Y ahí era un mundo de posibilidades, eso lo explico, eso lo tengo yo escrito, porque llegó un momento, digo, tengo que escribirlo, no sea que en un futuro se me escape algún detalle, ¿no? Que de hecho se me habrá escapado. De hecho, y quiero aquí hacer un matiz, y es que todo cuanto esté diciendo está sometido a la limitación extrema de la palabra. Las palabras son tremendamente limitadas, es decir, es tremendamente difícil transmitir estos conocimientos a través de la palabra, porque yo encuentro en mi cerebro de aquí esas palabras para transmitirte esa sensación y no tienen nada que ver en cuanto a la riqueza de aquello que se vivía allí, ¿no? Es algo ilimitado que tienes que traducirlo de forma limitada, ¿no? Es realmente complicado, con lo cual intento pues ser lo más exacto posible dentro de la dimensión de lo que yo puedo explicar aquí abajo, ¿no? Lo que sí es evidente es que llegó un momento dentro de esta situación ilimitada de circunstancias y de conocimiento que estaba experimentando, en el que sentí que tenía que regresar, que salir de allí, o mejor dicho, no era salir de allí, sino volver aquí. Quisiera explicarme mejor. El hecho, dicho de esta forma, parece ser que dejo de estar allí y vengo aquí. Yo seguí allí, pero la parte material tenía que volver aquí, siguiendo yo allí. En otras palabras, como si mi ser verdadero está allí y nosotros aquí somos una especie de holograma con un objetivo determinado, limitado a ese objetivo y con la visión y la capacidad de entender que nos han adjudicado estando aquí, pero la base está allí, ¿no? No sé explicarlo de otra forma mejor. El caso que yo sentí que tenía que volver a regresar dentro de la conciencia en el que me había salido y me rebelé poderosamente porque yo no quería salir de allí. Es decir, ese entorno, ese espacio, ese lugar de verdad, de amor, de libertad, era tan ilimitado que el regresar aquí me parecía una barbaridad, ¿no? No, me negué momentáneamente, hice un esfuerzo por no volver hasta que entendí que el momento mío no había llegado y tenía que regresar, ¿no? Y fue un momento difícil porque al mismo tiempo entendí que quien me lo estaba pidiendo era yo mismo desde allí. Mi yo de allí me pedía que volviese al yo de aquí, ¿no? Fue un momento difícil porque toda esa expansión se fue constriñendo. Yo siempre pongo el ejemplo, yo no sé si habéis visto esas máquinas que existen para hacer los chorizos, ¿no? Que metes la carne arriba, aquí está la tripa, y esa carne se va encojando hasta que se mete comprimida dentro. Esa fue la sensación, yo creo que más clara de lo que yo fui sintiendo, ¿no? Y en un momento determinado, cuando ya estaba completamente ahí encerrado, ya regresé, ya empecé a sentir y noté cómo estaba lleno de cables, me habían llenado de cables, como me habían aplicado 2 palas aquí en el pecho y una enfermera me estaba dando bofetones, ¿no? Y mi primera necesidad era darle los bofetones yo a la enfermera, ¿no? Dicen, desgraciada, ¿qué estás haciendo, no? Que me estás despertando, ¿no? Evidentemente no podía porque estaba físicamente agotado, y a partir de ese momento regresé y volví aquí a la conciencia de la forma de la materia, ¿no? Tenía un tremendo dolor de cabeza y yo lo achaqué al esfuerzo por no regresar, el esfuerzo mental por no regresar.
Y lo cierto es que ya los médicos me explicaron lo que había pasado, ¿no? Cuando ya pasó un pequeño tiempo, me explicaron de que tenía yo no lo sabía, tenía una hipertrofia ventricular en el corazón, que yo no había descubierto, lo que en el mundo deportivo llaman corazón de atleta. Eso en condiciones normales te da más fortaleza, más resistencia, pero el corazón es más grande. Es decir, la parte esta derecha es casi el doble que la parte izquierda, ¿no? ¿Qué ocurre? También tiene que bombear más sangre. Al extraerme la sangre, se quedó el corazón en vacío, hubo un vacío de sangre en el corazón, ¡pum!, y colapsó, ¿no? Y se paró. Bueno, esa es la parte técnica que me explicaron. Lo cierto es que, y esto es curioso, porque antes de esa circunstancia, yo siempre he tenido cierta inquietud por el autoconocimiento, pero de una forma burda, porque nadie, las escuelas no te enseñan. Esto lo he leído yo antes, lo he escuchado yo antes en un vídeo que me has planteado y claro, estaba conectando perfectamente con ello, porque nadie te explica esto de que te tienes que autoconocer y saber qué pasa por dentro de ti, cuáles son tus mazmorras interiores, qué historias pues se han quedado ahí inacabadas y te están alterando, y cuáles son las reacciones que se provoca a través de ese desconocimiento. Pero yo siempre tuve una inquietud innata por buscar, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces había un autor que se autollamaba Lotsampa Rampa, que escribió 7 libros sobre el Tíbet, y sobre el Dalai Lama, y luego la invasión china y todo esto, ¿no? Y ahí contaba pues cosas muy parecidas a las que había vivido, y esa sensación a mí me llegaba desde muy temprana edad. Lo cierto es que a raíz de entonces yo creo que empecé a pensar de otra manera totalmente diferente. Y sin embargo, no prosperó esa voluntad de conocimiento o de autoconocimiento hasta muchos años después, ¿no? Es decir, tú ten en cuenta que te estoy hablando de una época donde yo trabajaba en un banco en aquel entonces, no tenía nada que ver con la espiritualidad, todo era muy material, y explicar estas cosas en el banco pues no se hubieran entendido. Pero es que el entorno de amistades que yo tenía pasaba algo parecido. Mi propia mujer, empecé a explicarle lo que me había pasado y tampoco lo entendió, ¿no? Con lo cual llegó un momento en que me di cuenta de que este tipo de vivencias no tiene su momento para explicarlo y tiene su auditorio. No se puede obligar a escuchar, sencillamente hay un momento para que encuentres la persona adecuada, hay un momento para que estas cosas se digan, y al mismo tiempo se tiene que hacer con un tremendo respeto a los que son escépticos sobre este tipo de vivencias, ¿no? Con el tiempo he ido modificando. Yo lo que sí saqué de allí es que eso ocurrió con algún propósito. Yo entendí, lo he dicho de alguna forma muy de paso antes, de que tenía que regresar porque no había acabado el motivo por el cual estaba aquí. Lo que sí sentí es que el regresar aquí formaba parte de 2 brazos, ¿no? Uno de ellos era cumplir con un objetivo que me había marcado mi yo de ahí arriba, por eso he hecho la distinción, y que el yo de ahí arriba de alguna forma utiliza el yo de aquí abajo para, a través de las experiencias de vida, pues ir enriqueciendo su espíritu, enriqueciendo su energía. Aquello era energía pura, Esa zona lechosa era energía, era belleza, era amor. Yo creo que esas 3 palabras son similares, ¿no? Y la energía es conocimiento, la energía es información, son datos. Y esos datos, a través de nuestras vivencias aquí abajo, pues tienes un objetivo: quiero aprender este tipo
de situación, quiero enriquecerme energéticamente con las vivencias que tenga esta forma de vida aquí abajo, y eso va alimentando tu alma o va alimentando tu espíritu, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y la segunda parte, el segundo brazo del que yo te he dicho, es que en algún momento hay un propósito para haber regresado, que es transmitírselo a alguien. Ya no te digo a muchas personas, pero por lo menos a alguien, ¿no? Y que esa transmisión, esa comunión, tiene que ocurrir de una forma natural, tiene que ocurrir de una forma sencilla, sin obligación, sin buscarlo, sencillamente alguien lo necesita, tú en ese momento sientes la necesidad de comunicarlo, lo comunicas y sientes también como la persona que te está escuchando lo está absorbiendo, o no. Entonces corto la comunicación y se acabó. Y hasta casi 40 años después no he sentido esa necesidad de hacerlo, ¿no? Y además es curioso porque dentro de esa voluntad de no imposición de la información, y que solo ocurra de forma natural y porque exista la necesidad, sentí que cuando yo regresaba no regresaba solo. Sentí como estaba rodeado de un montón de seres de luz que me arropaban para el cumplimiento de ese propósito. De hecho, luego en mi relato escrito explico cómo a través de la meditación he podido entender determinadas situaciones de mi vida que no le había dado ningún tipo de importancia, sino el hecho en sí, cómo esos puntos claves estuvieron arropados por un ser de luz que me ayudó a salir de ello, ¿no? De hecho, he podido recopilar mentalmente hasta 7 posibles movimientos de muerte que tuve, de las cuales me salvé de forma incomprensible, ¿no? Solamente era comprensible a través de la ayuda de estos seres que tenemos cerca de nosotros. También hay 2 tipos de seres. También todas esas cosas que te estoy explicando son de difícil interpretación en el nivel vibracional en que la sociedad se encuentra, ¿no? Con lo cual, por eso te decía yo que muchas veces es peligroso porque te pueden achacar de loco o de inventarlo, ¿no? Siento la necesidad ahora de explicarlo un poquito. Y es que pueden haber 2 tipos de seres de luz que te estén ayudando. Uno de ellos que esté aquí en el entorno mío o me pueda estar apoyando en este mismo instante. Y luego personas como tú, como tu compañero, como cualquier otro, que tienen unas vibraciones especiales y que también están aquí para ayudarte, ¿no? De una forma que en ocasiones no eres capaz de entender, pero que realmente está ocurriendo, ¿no? Muchas personas te están ayudando y tú no te estás dando cuenta. Muchas personas han marcado un antes y un después en tu vida y no has sido consciente de que han sido ellos los que te lo han provocado. Muchas personas te ayudan a cambiar de camino y muchas veces no eres consciente, o sí, de que ellos han sido los que han propiciado ese movimiento, ¿no? Esas personas también son seres de luz que están aquí para ayudar. También sentí que mi regreso tenía más que ver, aparte de cumplir con el propósito que me había marcado mi yo de ahí arriba, de crecimiento, también estábamos aquí para ayudar, para servir. Somos unos servidores de la vida, y no solamente de la vida humana, sino de cualquier tipo de vida que exista. Estamos aquí para apoyar, para ayudar, para compartir, para entregarnos de alguna forma. Yo creo que esa palabra me gusta mucho, que es la entrega, que es dar el todo de lo que uno es capaz de dar en beneficio de una colectividad o de una persona en concreto, o de un ser en concreto. Y eso ha ido creciendo poquito a poco a nivel de conciencia. Y hubo un momento que fue pues, un momento de catarsis, y es que
mi estado vibracional a partir de aquel día cambió completamente. Y fue creciendo, creciendo y evolucionando en un camino totalmente diferente. De forma que a medida que iba sintiendo, empapándome, comprendiendo lo que había sentido ahí arriba en relación con lo que había aquí abajo, dentro de esas limitaciones que tiene la mente. Ten en cuenta que la mente es un ente material limitado, aunque dicen que el cerebro tiene una capacidad mucho más grande de la que estamos utilizando, pero no deja de ser limitada. Y te estoy hablando de hechos que son ilimitados, es decir, que como algo ilimitado puede caber en una cabeza limitada, es imposible, con lo cual solo son pequeñas pinceladas de conocimiento que vas desarrollando. Hasta que llegó un momento que con mi exmujer, ella pues siguió pues, su camino vibracional que tenía, yo tuve esa evolución y hubo un momento que era imposible compartir más. Fue muy difícil, fue un momento de caos, fue un momento, uno de esos portales de los que yo he hablado, en los que todos esos pilares que tú te has marcado en la vida vamos creando pilares en los que vas creyendo para apoyarte en ellos en momentos de necesidad, ¿no? Todos esos pilares llega un momento que se rompen porque son de cristal, son falsos, es decir, no todo lo que concebimos en la mente es mentira, que la mente miente, ¿no? Todo es una elaboración que nosotros creamos, pero que no tiene nada que ver con la realidad sobre la que nos apoyamos en un momento determinado. Precisamente como no tiene consistencia, por eso se producen los ciclos y hay momentos de ruptura, ¿no? Y aquello fue una ruptura tremenda, todos mis pilares se vinieron abajo. A pesar de la vivencia que había tenido, colapsé de una forma tremenda, y ese colapso, que en el momento del caos no lo puedes interpretar porque solo sientes dolor, solo sientes sufrimiento, solo sientes que estás perdido, que no ves la luz, que no sabes por dónde tirar y lo único que quieres es desaparecer y quitarte del medio, ¿no? Cuando eso se despeja te vas dando cuenta, mirando atrás, de que has emprendido un camino totalmente diferente y hacia el camino que tú tienes que emprender dentro de la vida. La vida es la que marca las pautas, nosotros no marcamos la vida. Entonces ahí tuvo esa ruptura tremenda y el propio caos te va proporcionando las personas que te van a ayudar a salir de él, ¿no? Y encontré ahí una persona, que ahora es mi mujer, que se dedica exclusivamente a ayudar a las personas, pues a través de la meditación, a través del autoconocimiento, a través de entrar dentro de ti, ver cuáles son todas esas mazmorras oscuras que has ido cerrando y que te están lastrando en la vida, cómo hay que entrar ahí, hay que ser muy valiente porque ves cosas realmente muy complicadas, muy difíciles, que son de tu propia vida y que tienen mucho valor para mirarse uno a sí mismo dentro de las partes esas oscuras, que a través de la meditación es el camino para ello. La meditación te mete en unas vibraciones completamente distintas que te abren la perspectiva y que en ocasiones, en un estado profundo de meditación, puedes llegar a conectar parcialmente con ese espacio en el que yo de una forma mecánica, a través del paro cardíaco, pude entrar, ¿no? Que a través de ese mecanismo y del entrar en ese espacio puedes resolver problemas que no puedes entender desde un conocimiento y unas vibraciones mucho más burdas, y ese mismo conocimiento me ha ido llevando pues a ver que se puede vivir otra vida, que hay otra forma de vida totalmente distinta, que las personas estamos, lo queramos o no, intercomunicadas, que nuestra energía incide en la energía de otra persona aunque no le estés hablando. Y que por lo tanto no hace falta ni siquiera hablar. Yo no sé si has visto a veces una persona que se siente mal, acercándote a ella con cariño, con amor, le das un abrazo y esa persona se sosiega. No le has dicho nada. Has intercomunicado energías. Una energía fuerte, una energía poderosa, puede ayudar a una energía que está baja en un momento determinado, ¿no? Y yo soy consciente de que eso es necesario. Yo a partir de entonces y a partir de ahora y a partir de esta nueva etapa mía, considero que los abrazos son un milagro de la vida. Hay personas que rechazan el abrazo y lo rechazan porque, claro, su vibración es tan rígida que una vibración abierta les hace daño.
Entonces no pueden aceptar un abrazo. No sé si habéis descubierto esas cosas. Igual, al contrario, dos energías abiertas sienten la necesidad de darse ese abrazo. Lo típico de que una persona que no conoces de nada te cae bien o te cae mal. Y no la conoces nada y luego resulta que es verdad, ¿no? Que era propicia a que te cayera mal. A lo largo de este último tiempo he querido desarrollar estas energías y esta forma de sentir y de pensar siempre a través del autoconocimiento. Es decir, primero uno se tiene que conocer, primero uno se tiene que sanar, porque si no estás sanado no puedes transmitir nada positivo a los demás, ¿no? Y esa comunión, esa voluntad de ayuda tiene que nacer desde el interior, desde la verdad, desde la pureza interior de uno mismo. Si alguien que intenta ayudar a otro estando él hecho polvo, lo único que puede crear son dos personas hechas polvo, por lo tanto más trizas y más cachitos rotos, ¿no? Yo a partir de ahí he descubierto de que cuando una persona tiene un problema y me lo transmite y ayudo a esa persona, ahora mismo tengo un gran amigo que está muy malito y está a punto de volver a casa. Tiene mucho miedo, el desconocimiento produce miedo. Y el otro día fui a verle, hace una semana le di un abrazo muy fuerte. Nos miramos los dos a los ojos y al ratito me dice su mujer, dice: Juan Antonio, ¿qué le has hecho a mi marido? Estaba muerto de miedo. Y ahora me mira con una mirada limpia, feliz, contento, está feliz, dice, ¿sabe que se va? Yo no sé. A lo mejor le he transmitido lo que yo sé, nada más. No hace falta ni hablar. Y esas cosas yo creo que son buenas. Para eso hemos venido. Despierta. Wake up.